Están viendo el mapa de China, una nación de casi 9.600.000 kilómetros cuadrados, con una población estimada de 1.400 millones de habitantes. Respecto de esta cifra hay algunas discrepancias, hay polémicas, porque hay varios demógrafos que estiman que no es tal, sino que están por lo menos 130 millones de personas menos de la que corresponde de acuerdo a las estadísticas oficiales. Pero bueno, vamos a manejar siempre 1.400 millones con esa salvedad, ¿verdad? Y ya estamos comenzando. Se le atribuye a Napoleón Bonaparte la famosa frase: cuando China despierte, el mundo temblará. Chun Kuo es el reino del medio o el país central en mandarín, y la historia de China parece no tener principio. En la historia aparece más como un fenómeno natural, permanente, que como un Estado-nación convencional. Estamos ya yendo hacia la antigüedad más remota de China. Para el misionero Abbé Régis Évariste Huc, en el siglo XIX, que fue un conocido viajero en China, opinaba que la civilización china nace en una antigüedad tan remota que sería un vano empeño descubrir sus inicios. No existe rastro de su infancia en su pueblo. Fíjese lo que dice este misionero, ¿no? Se estima en más de 5.000 años de historia la que China ha tenido hasta el presente, y se trata de un caso único en la misma, por la resiliencia que ha tenido el pueblo chino hasta el presente, no solo por haber sufrido catástrofes naturales muy importantes, sino por haber soportado gobiernos que la engrandecieron y la empequeñecieron durante siglos. Revoluciones, caos, anarquía, guerras civiles, experimentos de ingeniería social que causaran millones de muertos y de destrucción, pero que en definitiva moldearon su carácter y el excepcionalismo del que hacen gala hasta el presente. A lo largo de los siglos, el espléndido aislamiento chino fomentó en este pueblo una imagen particular de sí mismo, una cosmovisión sinocéntrica que se resume en la expresión Qianxie, que significa todo bajo el cielo, que lo mantuvo con pocos contactos con el exterior, y es por su pretendida cultura superior y no por las armas que China dominó a sus estados vasallos. Para avanzar en el estudio histórico de este gran país, destacaremos lo que entendemos han sido los hitos más importantes de su antigüedad, que nos permitirán comprender los fenómenos posteriores que se dieron especialmente en los siglos XIX y XX y lo que transcurre del siglo XXI. Sí, evidentemente a ustedes les va a interesar más lo del siglo XX y XXI, pero es imposible comprender la historia china si no comprendemos los personajes y situaciones que vamos a ver a continuación. Si bien se le atribuye al mítico emperador amarillo ser el fundador de la civilización china, en realidad esta ya existía en estado caótico, y de allí la importancia que se le atribuye de haber restaurado el orden, aunque en realidad no crea, sino que restablece un imperio. Antes de la época imperial tenemos las dinastías Xia del siglo XVI a.C. hasta el siglo XVI también a.C., la dinastía Shang del 1776 al 1027 a.C., y sobre todo esta va a ser importante, la Zhao del 1050 al 256 a.C., y será esta última importante porque tendrá el desarrollo de la filosofía con Confucio, como ya veremos, y Lao Tse, que durará hasta nuestros días. Bueno, a continuación, en el año 544, como están viendo la imagen, nace en el reino de Qi, o en el reino de Qi, el Wunsu o Sun Wu, que es el maestro Sun, el general Sun Tzu, general que aunque se cuestiona si fue o no una figura histórica auténtica, revolucionó a través de su obra El arte de la guerra, que posiblemente ustedes muchos lo conocen, que consta de 13 capítulos dedicados cada uno a un aspecto de la guerra, la táctica y la estrategia de forma simple y didáctica.
¿Por qué traemos a colación a Sun Tzu? Bueno, ya lo veremos sobre todo por las enseñanzas que dejó a los futuros generales chinos, no solo chinos, sino a generales en todas partes del mundo. ¿Qué siglo era? V a.C. Lo que distingue a Sun Tzu de los estrategas occidentales como Karl von Clausewitz, el famoso estratega prusiano, es el énfasis en los elementos psicológicos y políticos en relación a los meramente militares. Por ejemplo, Mao Zedong, en su guerra de guerrillas, desarrollará en la guerra civil las enseñanzas de Sun Tzu, que opinaba que en una contienda militar o estratégica todo tiene su importancia y todo está absolutamente relacionado entre sí. El terreno, el tiempo atmosférico, varias condiciones. Una de las enseñanzas fundamentales de Sun Tzu es: la superioridad definitiva no estriba en ganar cada una de las batallas, sino en derrotar al enemigo sin luchar siquiera. Observen esto, sin luchar siquiera. ¿Qué significa esto? Que le va a dar una importancia suprema al aspecto psicológico de la guerra, y esto lo vamos a ver directamente el jueves que viene, cuando veamos la guerra híbrida que está desarrollando la China continental contra Taiwán. A diferencia del ajedrez, que desarrolla los conceptos de von Clausewitz, del centro de gravedad y del punto decisivo para una victoria total, los chinos son maestros del Wei Qi o Go, el Go, juego de piedras circundantes que enseña el arte del rodeo estratégico, ya que mientras el ajedrez crea resolución, el Go desarrolla flexibilidad estratégica y ha sido usado tanto en conflictos internos como internacionales. Como decíamos, lo que distingue a Sun Tzu de los estrategas como Karl von Clausewitz es el énfasis en los elementos psicológicos y políticos en relación a los meramente militares, como dijimos, Mao Zedong en la guerra de guerrillas. En esta época de la dinastía que ya nombramos, nace Confucio, en el 551 a.C. Vivió durante el llamado período de primavera y otoño. También es llamado el maestro Kong, filósofo, poeta, político que ha tenido una gran influencia no solo en China a lo largo de los siglos, sino en toda Asia Oriental. Si bien los chinos han seguido al confucianismo como una religión, en realidad se trata de la enseñanza de valores seculares. Lo básico es la ética confuciana a través del tiempo personal, que se resume en la máxima: nunca imponer a otros lo que no elegirías para ti. Confucio considera que el mejor gobierno se basa en la moral natural y no en la coerción y la corrupción. Quería restaurar el mandato del cielo, que ya lo vimos, que en su época se había desdibujado mucho por las luchas internas. Al confucianismo se le asocia al conservadurismo, pero lo que propone, en realidad, es una resurrección de un Estado unificado real basada en la virtud de sus gobernantes y no por el linaje. Sus enseñanzas fueron compendiadas en la famosa obra que fueron las Analectas y difundidas por sus discípulos como Mencio. Sus enseñanzas van a chocar con el legalismo que postula que las enseñanzas confucianas no son básicas para un Estado efectivo y centralizado. Así que ya vamos viendo dos personajes muy importantes en la historia china, que son contemporáneos por el 500 a.C. y van a tener una enorme influencia. Nos olvidamos también de decir que en el caso de Sun Tzu, todas sus enseñanzas en el arte de la guerra son enseñadas a lo largo del tiempo en casi todas las academias militares del mundo, y no solo en academias militares, sino también en universidades y en estudios de marketing y de negociación y de arbitraje. Llegamos entonces, a continuación, a un personaje central en la historia de China. En el periodo de los reinos combatientes, que va a tener lugar entre el 475 al 221 a.C., hay 7 reinos que luchan entre sí, dentro de los cuales está el reino de Qin o Qing. Qin Shi Huang, que lo están viendo en su imagen,
Es el rey del estado de Qin, desde el año 247 hasta el año 221 a.C., en que finalmente vence a todos los demás reinos y se convierte en el año 221 en el primer emperador de la China unificada y vivirá hasta el año 210 a.C. Este es un personaje fundamental en la historia china. En realidad es el primer emperador de la dinastía Qin, ya que el nombre China, porque se le asocia mucho a Qin Shi Huang al nombre China, el nombre oficial de China recién nace el 1 de enero de 1912, cuando se crea la República de China y cae el imperio, pero en realidad también hay muchos que sostienen que el nombre de China proviene de este personaje. Su gobierno ha sido considerado despótico, pero a la vez efectivo, ya que llevó a cabo transformaciones fundamentales que sirvieron de base para dinastías imperiales futuras. Con su primer ministro, Li Si, de origen humilde y ambicioso, abolieron el feudalismo, dividieron el imperio en 36 provincias, realizaron numerosas obras como carreteras, canales, estandarizaron las pesas y medidas, acuñaron monedas, estandarizaron la longitud de los ejes de los carros y, sobre todo, unificaron las distintas escrituras en una sola basada en ideogramas que con variantes y modificaciones ha llegado hasta el presente. Iniciaron la construcción de la Gran Muralla para detener las incursiones de las tribus nómadas del norte que consideraban bárbaras y obviamente el emperador edificó su mausoleo. Y recordarán lo que han estado en China, el ejército de terracota que está, se supone, al lado del mausoleo del emperador que todavía está bajo tierra. Y el ejército de terracota tiene la particularidad que de los 6.000 ejemplares que se han desenterrado, todos tienen distintas fisonomías, distintas caras, y todavía se está trabajando y se seguirá trabajando. ¿Y por qué? Porque se suponía que todos estos soldados de terracota acompañarían al emperador en el más allá. También dijimos que fue bastante despótico su gobierno, fue implacable, durísimo, inmisericordia, mató a su propio hijo y realizó quema de libros, sobre todo libros de los eruditos confucianos. Persiguió y ejecutó a intelectuales confucianos. Se habla de hasta 460 eruditos confucianos que fueron quemados vivos, y porque él y sobre todo su primer ministro consideraban de que, siguiendo la teoría legalista, alcanzaba con un Estado unificado central en una sola mano y no en las virtudes y la ética confuciana. El emperador sufrió varios intentos de asesinato. Eso le creó una paranoia muy especial y estaba absolutamente obsesionado por la inmortalidad. Obligó a los médicos de la corte y especialmente a los chamanes a que le encontraran un elixir que le diera la inmortalidad. Obviamente los médicos y sobre todo los chamanes, que tenían mucho miedo de ser ejecutados por el emperador, crearon lo que podía ser esferas de color negro que eran de mercurio. Y como saben todos los médicos que nos están escuchando y viendo, el mercurio paulatinamente, mientras ingresa a lo largo del tiempo al organismo, ataca al sistema renal y al sistema nervioso central. O sea que en lugar de darle la inmortalidad, lo iba liquidando. Por supuesto, finalmente, obviamente, Qin Shi Huang murió. Pero antes, en esa época, había un gran descontento de los campesinos por los pesados impuestos que tenían que pagar y sobre todo por los miles de campesinos que tuvieron que construir la Gran Muralla y obligados por el emperador. La historiografía oficial china no ha sido benévola con el primer emperador, aunque Mao Zedong
lo admiraba y ahora ha sido rehabilitado finalmente. Su dinastía caerá aproximadamente en el 206 a.C. Cuando yo hablo de muchos nombres chinos, ha cambiado la pronunciación y también la ortografía china. ¿Se acuerdan que Mao Zedong era antes, ahora es Mao Zedong? Pekín ahora es Beijing. Bueno, indistintamente lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Vamos a hacer ahora una rápida síntesis de las dinastías principales chinas y de otras etnias. La primera dinastía que va a suceder a la de Qin Shi Huang va a ser la dinastía Han, que es la principal de las 54 etnias con que cuenta China. Se desarrolla del 206 a.C. al 220 después de Cristo y agranda al imperio gracias al emperador Han Wudi. Se le da preeminencia al confucianismo, o sea, vuelve por su fuerza el confucianismo y comienza la ruta de la seda. Se fabrica el papel y es una de las más importantes dinastías que ha tenido China. Y acá presten atención, por favor, a algo que en esta dinastía va a tener lugar y que todas las dinastías posteriores van a usar, que se llama la táctica de los 5 cebos para domesticar a los bárbaros, que será utilizada por dinastías posteriores. Primero, estas son los 5 cebos. Ofrecerles ornamentos para enviciar sus ojos. Segundo, ofrecerles finos manjares para enviciar sus bocas. 3, ofrecerles música y mujeres para enviciar sus oídos. 4, ofrecerles edificios, graneros y esclavos para enviciar sus barrigas. Y 5, para los que iban a rendirse, hacerles honores con una recepción en que el propio emperador les sirviera vino tibio y comidas para enviciar su mente. Estos 5 cebos hasta va a llegar hasta casi el siglo XIX, no, casi no, directamente hasta el siglo XIX. Así que, como verán, es muy importante en la táctica que van a usar las cortes imperiales para domesticar y amansar a lo que ellos consideraban bárbaros. Sigamos. A continuación viene la dinastía Sui. No le voy a dar los años porque no tiene mayor importancia. En esta dinastía se realizaron grandes obras públicas, se construye el famoso Gran Canal, se introduce el budismo y se termina la Gran Muralla. A continuación viene la dinastía Tang, donde va a haber un gran florecimiento de las artes y la poesía. Es otra de las grandes dinastías chinas. Va a haber encuentro con los árabes y con otros pueblos exteriores al imperio. Después tendremos la dinastía Song al norte y al sur, donde se emite papel moneda. Quinto, tenemos a la dinastía Yuan. La Yuan va a ser la primera dinastía que no es de la etnia Han. ¿Por qué? Porque la Yuan, que va a tener lugar desde 1234 al 1368 después de Cristo, es la de los mongoles triunfadores. Va a ser Kubilai Khan, nieto de Genghis Khan, que la va a llevar adelante. Como recordarán, Marco Polo y su padre y su tío van a estar en la corte del emperador. Fracasó, como recordarán ustedes también, fracasó en 2 oportunidades en invadir Japón, ya que van a ser derrotados por los samuráis y por el viento divino, el kamikaze. Sin embargo, va a ser una dinastía que va a ser de gran tolerancia religiosa. Y acá llegamos a la 6ª dinastía, la dinastía Ming, de 1368 a 1644 después de Cristo. Posiblemente es la más importante de las dinastías chinas. Llegamos a la máxima sofisticación y adelantos científicos. Fijan su capital en Nankín y luego la trasladan a Beijing. Se construye la ciudad prohibida y acá tenemos como, llamémosle, representante importante de esta dinastía al almirante Shen He. Este es un personaje sumamente interesante. Shen He es, como definición, un eunuco musulmán que por méritos llega a la corte. Eso tenía lo bueno que tenían muchos emperadores que tenían el ojo
suficiente como para saber quiénes eran las personas inteligentes que podían rodearlos y asesorarlos muy bien. Bueno, Zheng He tiene el apoyo y el beneplácito del emperador Yongle. Además que tenía que decir, vamos a seguir ahora con Zheng He, también fue, digamos, la porcelana de la dinastía Ming es conocida en todas partes del mundo y también florecen las artes plásticas. ¿Por qué famoso Zheng He? En el año 1410 se inicia el primero de 7 viajes y con una flota, estamos hablando de 1410, de más de 300 barcos de distintos tamaños. Los ingenieros navales chinos de esa época habían diseñado ya los compartimentos estancos, de manera tal de que cuando entrara agua, automáticamente se cerraran las otras secciones del barco para que no se hundiera. O sea, estamos hablando de 1410, mucho tiempo antes de que los descubridores europeos se hicieran a la mar y llegaran a otras latitudes. El almirante Zheng He, ya les digo, con más de 300 barcos, va a realizar 7 viajes, además no solo del tema de los compartimentos estancos, sino también tenían un sistema de quilla y de estabilizadores para poder enfrentar las enormes olas que iban a enfrentar en el viaje, sobre todo en el Asia sudoriental, que estaba, como recordarán y lo saben, varios tifones, que son bastante difíciles de navegar. Bueno, para resumir, realizó 7 viajes. Bueno, como estuvimos viendo, estuvo en Asia sudoriental, en Sumatra, en Indonesia, bueno, lo que es hoy Indonesia, Vietnam, Camboya, también llegó a la India, llegó también al estrecho de Hormuz, siguió rumbo al estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo y llegó al África Oriental, llegó hasta Kenia. Y digamos, era portador de los regalos del emperador, del Hijo del Cielo, al cual lo único que pedía a los reyes y monarcas de los distintos puertos que tocaba, que le rindieran tributo. Tributo porque siempre los emperadores chinos, reitero, siempre se consideraron hijos del cielo y por lo tanto centro del mundo. Esta es la última dinastía, la dinastía Ming, de la etnia Han. Por último, vamos a tener a la dinastía Qing, que va a durar del 1644 al 1911, después de Cristo. Esta es una segunda dinastía considerada bárbara, porque eran manchúes, eran del nordeste de China. La corte solo hablaba manchú y obligaba al uso de la coleta de esta etnia. Es la época de la máxima extensión territorial del imperio, que comprende también Xinjiang, Taiwán, que se convierte en la 22ª provincia china, Mongolia y el Tíbet. Como ven, la máxima expresión y extensión territorial del imperio. Podemos decir que todas las dinastías, en mayor o menor medida, fomentaron una burocracia de excelencia a la cual se ingresaba a través de un riguroso examen, y eso permitió a veces que llegaran a la corte personas de estratos bajos y de particular formación e inteligencia, como ya vimos. Y esto es importante, durante 18 de los últimos 20 siglos, el PBI de China fue superior al de cualquiera nación occidental. Y en 1820, hablando de la dinastía Qing, el PBI de China representaba el 30% del PBI mundial. 30% del PBI mundial. Como inventos desarrollados en las distintas dinastías y que pasaron a la historia, tenemos a la pólvora, la brújula, la imprenta de tipos móviles, la seda, el papel moneda o billetes, papel como lo conocemos hoy, y los sismógrafos. Algunos podrán ser discutidos, pero en su generalidad son aceptadas como invenciones chinas. Se inicia una lenta decadencia del imperio marcada por 2 importantes acontecimientos. Vamos a ver qué fue lo que
llevó a la caída del imperio. Va a tener lugar la Primera Guerra del Opio de 1839 a 1842. Llega a China entre 1793 y 94 una misión enviada por el rey Jorge y era comandada por una persona de apellido que le va a sonar familiar, el Lord George Macartney. Tenía la misión de abrir, además de Cantón, que era el único puerto que permitía la corte, que mercaderes extranjeros en determinados meses del año podían comerciar con mercaderes chinos. Exclusivamente Cantón, ningún otro puerto estaba habilitado para hacerlo. Y como dijimos, habilitada sobre todo por los meses de verano. Y obviamente el Lord Macartney tenía la misión de abrir más puertos de la zona sudoriental de China, practicar el libre comercio, establecimiento de misiones diplomáticas en ambas capitales, aceptación de regalos de consistentes aparatos mecánicos, globos aerostáticos, relojes y pinturas. Con un permiso especial, porque era prácticamente imposible que extranjeros llegaran a la capital para ver al emperador, finalmente Macartney lo pudo hacer y llegó en visita protocolar al emperador, a ver al emperador. Por supuesto, los chinos, siguiendo sus tácticas, hicieron esperar mucho al enviado. Estaba bastante impaciente por ver al emperador, pero la corte no le daba entrada. Y finalmente, con esos regalos, vio al emperador. Ahora, para ver al emperador había que practicar lo que se llama el kowtow. El kowtow es una ceremonia de postración protocolar mediante la cual el enviado extranjero tenía que tocar con su frente 3 veces el piso y no podía dirigirle la mirada al emperador a menos que el emperador se lo permitiera. Esa postración protocolar no fue aceptada por Lord Macartney. Lo único que hizo fue hincar la rodilla. Dicha misión fracasó porque, como ustedes comprenderán, había una enorme diferencia entre la cosmología china y el pragmatismo occidental. Cuando le presentaron los regalos al emperador, dijo, qué bien, palabras más, palabras me dijo, qué bien que de tantos miles de kilómetros, bueno, ellos usan la medida china de esa época, eran los li, miles de li, que se tomaron el trabajo de venir hasta acá para rendirme tributo. Eso fue lo que dijo el emperador, cosa que no le gustó absolutamente nada, que el emperador dijera de que el rey Jorge le rendía tributo. Bien, también tenemos que acordarnos que el PBI de China era 7 veces mayor al de Gran Bretaña en ese momento. Ahora, ¿qué ocurrió? El opio era enviado de contrabando desde la India, donde se cultivaba, y era explotada por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y era enviado a China a través de mercaderes europeos y estadounidenses con conexiones locales. La Corte emitió varios edictos por los cuales se prohibía, bajo pena severa, el consumo de opio, y esa represión de dicho tráfico por parte de las autoridades chinas dio enfrentamiento con los mercaderes ingleses que fueron apoyados por su marina, la más importante del mundo en ese momento. Por lo tanto, tiene lugar la Primera Guerra del Opio de 1839 a 1842. Obviamente, la superioridad bélica de los británicos obligó a la corte imperial a firmar los tratados de Nankín y el tratado de Bogue, por los cuales China pagaba una indemnización equivalente hoy a $6 millones, cedía Hong Kong y se abrían en el comercio 5 puertos costeros donde se permitía la residencia de los occidentales. Se aseguraron los británicos misiones permanentes en dichos puertos donde trataban solo con autoridades locales, no con los enviados de Pekín, y sobre todo obtuvieron el derecho de jurisdicción sobre los residentes que vivían en dichos puertos.
esta cláusula de extraterritorialidad fue una de las más humillantes para China, ya que no podía juzgar a los extranjeros que cometieran delitos o hubiera otro tipo de problemas con sus propias leyes. También fue muy humillante para la Corte la cláusula de igualdad interestatal, lo que significaba que los bárbaros occidentales estaban en un pie de igualdad con el emperador, el Hijo del Cielo, y por lo tanto toda su cosmovisión del mundo centrada en China desaparecería y el mandato celestial caería. Otras naciones siguieron a Gran Bretaña, como Estados Unidos de América, Francia, en su afán de tener puertos donde comerciar, y tuvo lugar la Segunda Guerra del Opio de 1856 a 1860. Bien, a 1860. Rusia aumentó, escuchen bien, en 900.000 kilómetros cuadrados su superficie por entrega de la corte imperial por servicios prestados por el conde ruso Nikolai Ignatiev para que los ejércitos bárbaros que estaban ocupando Pekín, sobre todo los franceses e ingleses, se retiraran de las regiones chinas, sobre todo de la capital. Por lo tanto, esos 900.000 kilómetros cuadrados estaban sobre todo en Manchuria, en la orilla izquierda del río Amur, esto es importante por lo que va a pasar en 1969 más adelante, y en la zona del Pacífico nororiental, que estaba libre de hielos, lo que les permitió a los rusos en 1860 fundar Vladivostok, y Japón comenzó su estrategia de desplazar a China de su hegemonía en Asia Oriental. Por el Tratado de Tianjin de 1858, finalmente Gran Bretaña obtuvo la posibilidad de tener una misión permanente en Beijing y de que monjes cristianos pudieran realizar su evangelización en el interior de China. Todos estos tratados fueron llamados tratados desiguales y darán lugar a un enorme repudio a nivel popular y en algunos sectores de la corte imperial, y provocarán disturbios y matanzas de extranjeros. A nivel interno, también, a nivel interno, la más importante rebelión que tuvo que enfrentar la dinastía Qing fue la de Taiping, o de las chaquetas rojas, encabezada por una secta cristiana china que duró de 1850 a 1864 y dirigida por un místico que se presentaba como el hermano menor de Jesucristo y que quería fundar el reino celestial de la paz. Era una mezcla de cristianismo protestante y creencias tradicionales chinas. No se sabe bien cuántas personas murieron, pero en esta rebelión, de millones, ya que los Taiping dominaron Nankín, el centro y sur de China, y su rebelión solo pudo ser dominada por las fuerzas imperiales Qing con apoyo occidental, y se cree que fue la guerra civil más sangrienta de la historia hasta el presente. Sí, era muy particular, una especie de sincretismo religioso entre el cristianismo y las tradiciones chinas, hasta habían abolido la propiedad privada, era todo colectivo. Bueno, y tenía una serie de postulados más. En 1895 ocurrió la primera de las guerras sino-japonesas, en la cual Japón derrotó a China, que tuvo que ceder de Taiwán, y en la que va a permanecer Japón 50 años hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de 1895 a 1945. En 1900, debido al gran descontento de la población, a la revuelta de los intelectuales influidos por ideas occidentales y a la percibida corrupción e ineficacia de la corte manchú, tiene lugar la revolución nacionalista de los boxers o sociedad secreta de los puños armoniosos, que en principio es apoyada por la emperatriz viuda y que se manifiesta en el asedio de las embajadas extranjeras en Pekín, las cuales serán liberadas por una fuerza internacional de varias naciones europeas, estadounidense y japonesa, que demuestran el derrumbe final de la dinastía Qing al no poder enfrentarla y no tener ya dominio del territorio chino.
El celeste imperio, el imperio del medio, el Estado central, llega a su fin el 1 de enero de 1912, después de una revolución, y se crea la República de China, encabezada provisionalmente por el doctor Sun Yat-sen. El doctor Sun Yat-sen, médico formado en Estados Unidos y también en Hong Kong, quien se basará en los pilares de democracia, nacionalismo y bienestar del pueblo como principios rectores de dicha república. Si bien en las ciudades se respiraba bastante libertad, que permitió en 1919 a los estudiantes organizar huelgas, en las zonas rurales se vivía una economía de subsistencia, y esto es muy importante. Al quebrarse la autoridad central imperial, no va a ser posible aplicar los principios democráticos republicanos en el vasto territorio chino, y van a surgir gobernadores de provincia y señores de la guerra que tendrán gobiernos propios en sus jurisdicciones y muy alejados de la autoridad central de Pekín. Sí, esto fue un cataclismo a nivel popular, el hecho de la finalización de la autoridad central de Pekín, y fue al ser sustituida por una ideología, una manera de gobernar basada en Occidente, muy ajena a los millones de chinos que poblaban el territorio, ¿no? Es una época de libertad en China que será breve en su milenaria historia. Se crea el KMT, muy importante, el Kuomintang o Partido Nacionalista Chino, bajo la jefatura de Sun Yat-sen, que es pronto desplazado del poder por un jefe militar en 1916. Como ven, había varios gobiernos provinciales, varios señores de la guerra que tenían posiblemente más poder militar y político que el gobierno de Pekín. En agosto de 1920 se funda el Partido Comunista Chino, en cuya fundación no intervino Mao Zedong, y el 23 de julio de 1921 tiene lugar el primer congreso de dicho partido bajo evidente influencia soviética, que cooptará muchos cuadros comunistas chinos que seguirán las órdenes de Moscú a través del Comintern, a diferencia de otros que pretenden una línea más independiente de los soviéticos. Aparece Mao Zedong en escena. Mao nace en 1893, su madre era budista, fue maestro, se casó muy joven, fue librero, ahí también tuvo ocasión de empezar a leer libros sobre el marxismo, y si bien, como dijimos, no interviene en la fundación del partido, sí va a tener un papel muy importante el 21 de julio de 1921, como dijimos, con el primer congreso del partido. Y había dos facciones, una que seguía las órdenes y las instrucciones de Moscú y otra que era más independiente. Mao va a apoyar a la facción soviética y van a ser siempre asesores soviéticos como Borodin, Berzin, Maring, o sea, soviéticos y de Europa del Este, los que van a dar instrucciones a los comunistas chinos sobre cómo proceder. También el KMT, el Kuomintang y el gobierno de este partido reciben la influencia soviética, que centraliza las decisiones en forma similar a la que se toman en la URSS. Se envían intelectuales y técnicos a dicho país y serán agentes soviéticos los que propugnarán la creación de la Academia Militar de Whampoa bajo su influencia. Se van centenares, por no decir miles, de intelectuales a la Unión Soviética. La URSS era popular en China porque habían declarado sus dirigentes que devolverían los territorios tomados por la Rusia zarista basados en los tratados desiguales, ya vistos, pero en definitiva eso no ocurrió. Seguía la anarquía y el caos en varias regiones de China, y el gobierno del KMT era incapaz de aplicar su autoridad cuando en 1925 muere el doctor Sun Yat-sen, y después de un breve interinato va a sucederlo el general o generalísimo Chiang Kai-shek, educado en Japón y visitante de la URSS, de la cual regresó con la idea de que la lucha de clases no era la ideal para su país. Ahí lo tienen. Esto
van a ser los dos personajes que van a marcar la historia del siglo XX de China. Había en el gobierno nacionalista temor por la infiltración comunista en el mismo y también en las Fuerzas Armadas, hasta que se llega a la situación insostenible entre ambos mandos que desemboca en la matanza de comunistas en 1927 en Nankín, que da inicio con intervalos a la larga guerra civil que finaliza en el año 1949. El Japón imperial, conociendo la debilidad del gobierno central chino, invade y conquista en 1931 Manchuria, región rica en minerales y con un importante desarrollo industrial, e instaura el gobierno títere del Manchukuo, al frente del cual coloca al último emperador de la dinastía manchú, o sea, la Qing, Puyi. ¿Se acuerdan del último emperador, la película de Bertolucci? Bueno, este era Puyi. Las fuerzas comunistas son prácticamente aniquiladas en esta etapa de la guerra civil con el gobierno central del KMT. Y en 1934 inician los comunistas lo que se denominará la Larga Marcha, donde recorrerán aproximadamente 12.500 kilómetros en 370 días de sur a norte del país hasta la provincia de Shanxi, que culminará en 1935, perdiendo en esa larga marcha miles de personas la vida. La historiografía oficial china ha hecho hincapié en la hazaña referida, pero en realidad se trató de una derrota que se disfraza de epopeya militar. En 1936, Chiang Kai-shek es tomado prisionero por uno de los señores de la guerra y obligado a aliarse con los comunistas para enfrentar la inminente invasión japonesa. Eso significó un trastorno estratégico para Chiang, ya que su estrategia consistía primero en derrotar a los comunistas y luego enfrentar a los japoneses. En 1937 comienza la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que durará hasta 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando tropas japonesas y chinas se enfrentan en el puente Marco Polo en Pekín e inician operaciones militares en Shanghái y otras ciudades. Hay que destacar que ya los comunistas chinos habían colocado topos en el generalato del Partido Nacionalista Chino, sobre todo 4 generales que vamos a ver a continuación. En ese año, 1937, antes de seguir con el genocidio de Nankín, uno de los generales que hice mención le había instruido Chiang Kai-shek que bajo ningún concepto provocara a las tropas japonesas que estaban estacionadas en las afueras de Shanghái, y también la marina japonesa que estaba suelta en el puerto de Shanghái. Bueno, precisamente este general, recibiendo instrucciones, atacó a las fuerzas japonesas y, por supuesto, es el casus belli ideal para las fuerzas japonesas, que inmediatamente atacaron Shanghái, la bombardearon desde todo punto de vista y iniciaron toda una campaña en gran escala en toda China, sobre todo en el norte y en el centro. En ese año 37, las tropas japonesas cometen el genocidio de Nankín, que le costará la vida a aproximadamente 300.000 personas, y fue una ciudad donde se vivió un verdadero terror, del cual dieron cuenta a las respectivas cancillerías los cónsules italiano y alemán, además de las noticias provenientes de misioneros americanos en dicha ciudad. Es muy importante señalar de que los japoneses, el ejército imperial, consideraba a los coreanos y a los chinos también, estamos hablando de los chinos, como seres inferiores, y que por lo tanto estaban totalmente habilitados para masacrarlos. Eso fue lo que pasó en Nankín y una cantidad de ciudades más. Para, digamos, darle una idea de la monstruosidad de ese genocidio, para ahorrar balas, mataban a palazos y con katanas, o sea, con kamikazes, con samurái, con espadas samurái, los oficiales cortaban y decapitaban cabezas de niños, hombres, ancianos, y a mujeres, y a las mujeres embarazadas a punta de bayonetes les abrían el vientre. Bueno, las tropas japonesas realizan rápidos avances en varios frentes y ocupan varias ciudades importantes.
pero se encuentran con un dilema estratégico fundamental. ¿Cómo ocupar un inmenso país donde su gran población es francamente hostil al invasor, salvo unos señores de la guerra que forman un ejército chino pro-japonés? Aunque le parezca mentira, había un ejército chino pro-japonés. Bueno, como dijimos, cometen muchos crímenes de guerra los japoneses, con gases prohibidos por convenciones de Ginebra, ejecuciones y torturas masivas y bombardeos aéreos indiscriminados sobre la población civil. China lucha sola, con grandes altibajos en el aspecto estrictamente militar, con algunas victorias, pero también con muchas derrotas y enormes bajas de soldados y material bélico. Salvo los voluntarios de los Flying Tigers, los tigres voladores del coronel Chennault, se acordarán, que combaten con insignias y divisas chinas, con aviones americanos. A los chinos nadie los ayuda, hasta que el 17 de diciembre de 1941 Estados Unidos entra en guerra y China comienza a recibir lentamente material bélico americano e instructores militares a través de aviones que vuelan sobre el Himalaya y pertrechos a través de la ruta de Birmania. Lentamente la guerra va cambiando de signo y los frentes se estabilizan, hasta que en septiembre de 1945, luego de las caídas de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón, este país se rinde y termina la Segunda Guerra Mundial. Al creerse las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, la República de China, como aliado de los vencedores, integra con asiento permanente y con derecho de veto el Consejo de Seguridad de dicha institución. China quedó prácticamente devastada por la guerra, que involucró el desplazamiento interno de 95 millones de personas, posiblemente el éxodo interno más grande de la historia. Siempre tenemos que pensar en China con cifras de millones, que muchas veces para nuestra mentalidad a veces es muy difícil entenderlas. Pero acá estamos hablando de 95 millones de personas que se desplazaron como a través de un éxodo interno. Y en el año 1945, luego de la finalización de la guerra, el general Hurley, que era el embajador americano en China, en la capital provisional, logra reunir a los enemigos irreconciliables, a Mao Zedong y a Chiang Kai-shek, en Chongqing, la capital provisional de la República de China, a los efectos de buscar la paz y un gobierno de unidad nacional, pero fracasa y ambas partes reanudan la guerra civil. Estos son imágenes de la guerra sino-japonesa, de la cual ya hablamos, y en las zonas fracasa la misión del embajador Hurley y ambas partes reanudan la guerra civil. En las zonas dominadas por los comunistas, estos son aprovisionados de armas soviéticas e instructores, además de armas e instructores de los ejércitos japoneses, que en un número no menor a 2 millones se rindieron a los ejércitos maoístas, los cuales contaron también con el apoyo de comunistas norcoreanos. Los soviéticos repararon 10.000 kilómetros de vías férreas y 120 puentes destruidos, lo que facilitó la movilidad de los ejércitos rojos durante la guerra civil. En 1947, el presidente Truman, que desconfiaba de Chiang Kai-shek por la presunta gran corrupción de los parientes políticos del mismo, envió nada más ni nada menos que al general George Marshall, el que va a dar lugar al famoso Plan Marshall del año 48 en Europa, que también desconfiaba del líder nacionalista, a intentar nuevamente la paz entre los contendientes, pero fracasó luego de un año de estar permanentemente visitando ambos campos, sobre todo por las demoras calculadas en pronunciarse de los comunistas acerca de las propuestas de los americanos, que eran fundamentalmente recibidos por Zhou Enlai, el gran diplomático chino que lo veremos más adelante, el primer ministro, y también la cuarta esposa de Mao, Jianqing, Madame Mao. También tuvo lugar una misión que es poco conocida, que es la misión del coronel Donovan y la OSS. La OSS es la antecesora de la CIA.
La OSS fue creada durante la Segunda Guerra y tuvo misiones secretas de comandos y de todo tipo de sabotaje y de espionaje, y que luego se va a convertir en el 47-48 en la CIA. ¿Y en qué consistió en la misión del coronel Donovan y de varios asesores? La hipótesis que se maneja es que en ese momento el Departamento de Estado y el Pentágono le daban más preferencia a los comunistas que a los nacionalistas por la presunta corrupción de estos últimos y por la mejor capacidad bélica de los comunistas. También en esa hipótesis, el eje, el centro de esa hipótesis es que mirando el muy largo plazo, los americanos consideraban que era preferible que China cayera bajo el régimen comunista y no nacionalista capitalista. Esto dio lugar más adelante a una enorme polémica dentro de Estados Unidos con la famosa frase ¿quién perdió China? Who lost China? Ya que en el Departamento de Estado y en el Pentágono y en el gobierno americano hubo furibundas polémicas por quién fue el culpable o responsable de perder a China. Esto dio lugar también, más adelante, ya empezando en la década del 50, a la intervención del famoso senador Joseph McCarthy respecto a la infiltración comunista en el Departamento de Estado, pero eso es una cosa que veremos más adelante. Ese año de tratativos, 1948, fue fundamental para Amado y sus tropas, que estaban próximas a ser vencidas por los nacionalistas, ya que les permitió reagruparse y con nuevo armamento y entrenamiento comenzaron a derrotar a las tropas gubernamentales y a ocupar importantes ciudades y zonas del país casi en forma imparable. Mao, como vimos, aplicó las enseñanzas de Sun Tzu y también el del juego del Go, o sea, de la flexibilidad estratégica y sobre todo basándose en su ejército de campesinos, rodear a las ciudades y sobre todo tratar de que murieran de hambre. La moral de combate de las tropas nacionalistas disminuyó enormemente, había hambre en las tropas permanentemente hostigadas por las guerrillas comunistas y jugó un papel fundamental el accionar de algunos generales nacionalistas que ya vimos, que eran en realidad topos comunistas que se coordinaban con los maoístas para emboscar a las tropas nacionalistas que eran permanentemente derrotadas y diezmadas. Y como broche de oro, uno de estos generales entregó sin combatir a un ejército nacionalista de 550.000 soldados en Manchuria. Derrotados finalmente los nacionalistas del Kuomintang, se exilian en Taiwán en 1949 con 300.000 soldados y 2 millones de personas que no querían estar bajo el régimen comunista en el continente, además de llevarse tesoros históricos de inestimable valor. Y el 1 de enero de 1949, el Mao Zedong y el Politburó del Partido Comunista de China, en la plaza Tiananmen de Pekín, proclama la fundación de la República Popular China, mientras que la República de China va a seguir existiendo en la isla de Taiwán como hasta el presente. Acá finalizamos la primera parte de este relatorio, digamos, de este estudio histórico, y seguiremos la segunda parte el jueves que viene, ya adentrándonos en 2 historias paralelas, da lugar al título de la charla, de la disertación, si hay 2 historias y son historias paralelas o en algún momento se van a juntar. Bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Una palabra, Héctor, simplemente. Sí. Marga te habla. Sí, Marga. Héctor, antes que cualquier otra cosa, bueno, felicitaciones, una excelente exposición, me encantó. Cuánta información valiosa, ¿no? Es importantísimo cada uno de los detalles, bueno, que tú expusiste allí.
Y bueno, me asombra, pero muchísimo la influencia que tienen cada una de estos aspectos, ¿no? De China, aún de esa China tan milenaria, como dice, va, hace tanto tiempo, ¿no? Que realmente no. Claro. Pero hoy por hoy, estamos viviendo todavía, bueno, consecuencias de esos coletazos, ¿no? Sí, 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 De sin China. duda. Viste, Así que, sí, sí, fíjate que hoy en día, eso después lo vamos a ver, viste que Confucio y las enseñanzas de Confucio y sus discípulos, además de ser quemados y perseguidos, fueron rehabilitados. Y también después lo vamos a ver en la Revolución Cultural, cómo va también nuevamente el confucianismo va a ser perseguido y después va a ser rehabilitado, tanto que una estatua de Confucio coincide con la estatua de Mao, perdón, el retrato de Mao en la Plaza Tiananmen. O sea que la historia de China es un poco, como dicen los italianos, corsi e ricorsi, ¿no? Fíjate que 5 siglos antes de Cristo, y estamos hablando de Confucio, estamos hablando de Sun Tzu y sus enseñanzas psicopolíticas de la guerra psicológica. Y bueno, y después lo vamos a ver el jueves que viene, también otro tipo de influencias que va a dar lugar a la situación actual de la República Popular China y de la República de China en Taiwán. Así que bueno, espero que les haya gustado y por supuesto sigo abierto a las preguntas. excelente. Por mi parte, bueno, un agradecimiento. Por supuesto que el jueves que viene voy a estar acá con todos ustedes. Sí, te Mm, espero, te esperamos. Me interesó, pero muchísimo. Y bueno, vamos a darle la palabra a otra persona para no Sí, acaparar el espacio, porque si sí. no, Gustavo me conoce, sabe que yo acaparo mucho el espacio. Así que un beso, acá los quedo Muchas esperando gracias. los comentarios. Gustavo, para verlos, tengo dejar de compartir, pongo, y ya los veo, ya los veo, pero no los veo. Eh, Pará, y los cierro en este. Ah, ahora. Ta, ta. Bueno, con mucho gusto. Ah, Blanca, ¿cómo te va? Ah, estás silenciada. Está- no hay manera. Blanca, Te escucho, pero no me escuchan. ahora sí. Ah, Ahora sí. Bueno, un placer realmente haber asistido a este estudio histórico tan excelentemente preparado, con datos tan concisos y tan profundos, y que nos despierta el espíritu de participar y de esperar con mucha inquietud la próxima entrega el jueves próximo. con Así mucho que nos gusto. comprometemos desde ya a estar presentes en el momento y ser una admiradora más del Instituto José Yauri y de quienes lo conforman por toda la larga dedicación y por toda la entrega a la historia en un tema internacional del lejano oriente que no todo el mundo domina. Así que un abrazo grande, felicitaciones y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, Blanca, con mucho gusto. ¿Alguna Gracias pregunta a ti. más? Javier, Alguna. Javier, quiero que, Algún- Javier quiero decir algo, ¿no, Javier? Leo, Javier, también. Eh, Javier, Leo, no, ¿tú lo ves, Gustavo? No lo veo. Sí, Sí, igual que yo. Ah, bueno, Javier, Leo, Bueno, yo los quiero, mientras tanto los quiero felicitar porque la verdad que estuvo excelente, me encantó. Alucinante el tema de China, yo no.
no sé mucho, impresionante, súper interesante. Felicitaciones, porque la verdad que da mucho para leer y para estudiar de esto. Y sobre todo que tú hablabas, Ricardo, bueno, tú hablabas, Ricardo, y veo la China de hoy. Sí. Veo la China de hoy, en esa forma de no sé nada, voy a aclarar que yo de China no sé nada, pero cuando tú explicabas todo el tema de las dinastías y cómo, es decir, la cultura y la gestión de los emperadores y el concepto de lo que es la sociedad china, lo seguís viendo hasta el día de hoy, me parece, más allá de todo, ¿no? Sí, bueno, lo vamos a ver el jueves que viene, ahora posiblemente en octubre, noviembre de este año va a tener lugar el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, en el cual por primera vez Xi Jinping va a querer un tercer mandato, si bien digo, cosa que estaba antes prohibida con la constitución de Deng Xiaoping del año 82, que solo podían estar 10 años en el gobierno. Y Xi Jinping, ya lo vamos a ver, vamos a no adelantarnos, porque Xi Jinping va a tener prácticamente, si lo logra, después vamos a ver si lo logra, tanto poder, igual que Mao, más que Deng Xiaoping. Eso lo vamos a ver el jueves que viene. Impresionante, gracias. Yo felicitaciones al instituto y bueno, a ti, Ricardo, bueno, me encantó, me encantó. Bueno, ya estás invitada para el jueves que viene. Gracias, gracias. Javier. Héctor, Leo. Sí, te escucho. Ok, no, muchas gracias, buena suerte, mira, y para no hacerlo muy extenso, la próxima vez te voy a contar algunas cosillas ahí de China. Yo tuve la suerte de ser invitado durante los Juegos estos o los Olímpicos. Sí. Y qué sorpresa me voy llevando de ver las condiciones de la China actual. Es increíble. Yo pensaba ver a los muñequitos aquellos de gris del Mao, ¿te acordás? Sí. De la, ¿cómo se llama? La gorrita y el uniforme gris. La gorra, los guardias rojos. Sí, fíjate vos, para no hacerlo muy extenso, después hablamos, que le digo a la señora, mira, vamos a ver, porque yo tenía ganas de comprar un carro, vamos a ver los carros chinos. Mira, no había carros chinos, era Audi, Volkswagen, todos los europeos estaban ahí, exactamente. ¿Ya? Tienen todas las fábricas ahí. Sí, un desarrollo, pero increíble, increíble. Sí. Fíjate que así para comentarles algo así muy cortito, ahí en Beijing, creo que sí, o en Shanghái. En Shanghái hay un edificio que tiene como 100 pisos. Sí. Más o menos, ¿sabes que el ascensor dura 3 minutos de llegar de la parte de abajo a la parte de arriba? Es un desarrollo, pero increíble, palabras mayores, como está China ahora. La sorpresa que uno se lleva, la sorpresa que uno se lleva. Lo vamos a ver, Leonardo, el jueves. Sí, exactamente. Hay algunos comentarios así interesantes, ¿verdad? Sí, cómo no, por supuesto. Muchas gracias, Leonardo. Javier, querías hablar. Bueno, un abrazo a todos, suerte. Lo mismo digo, gran abrazo, Leonardo. Encantado, lo mismo digo. Sí, Javier. No te escuchamos. Lo vemos, pero no lo escuchamos. Javier, ¿nos escuchás, Javier? Javier. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo te escucho perfecto. Es Papuchi, coronel. Adelante. Bueno, antes que nada, me adhiero un poco a
a las palabras de Marga, la verdad que muy interesante, y de Blanca también, ¿no? Y el agradecimiento por esta posibilidad, ¿no? ¿Verdad? De escucharlo. Yo vivo cerca de la playa, ¿no? Vivo a 40 kilómetros de Montevideo y tuve que ir hoy a Montevideo a dar clases, a ir al hospital, a consulta médica y otras cosas más. Y me vine volando, transgrediendo todas las normas de tránsito, porque me había comprometido con Héctor, hago este comentario, me había comprometido con Héctor, lo iba a acompañar. Sí, muchas gracias. Reiterar el agradecimiento, porque no quería perderme esta posibilidad. Un gusto que nos hayas acompañado. Sí, realmente le manda saludos a mi esposa, porque le estoy usando la computadora de ella. Ah, bueno, muchas Mónica, gracias. Mis saludos también. Del Águila. Ah, está, sí, ya lo veo, Rotary Águila. Fueron presidentes simultáneamente. Sí. Si mal lo recuerdo. Usted en Montevideo y ella en el Águila. Exacto. Bueno, no, yo capaz que estoy abusando de la confianza, pero si me permite yo voy a leer haciendo referencia a Sun Tzu o Sun Tzu, ¿no? Sí. En ese cambio. O Sun Wu, también por el reino de Wu. Claro. Sí. En esa modificación que tú, Héctor, muy bien señalaste, ¿no? De cómo han ido modificándose las expresiones, ¿no? Y los nombres, sobre todo. Voy a leer una frase, un pequeño parágrafo de una nota al pie de un artículo que publiqué hace un par de años, un artículo académico, ¿no? ¿Verdad? Con rigor científico. Justamente elogiando a Sun Tzu, sobre todo por aquellos que quizás no conocen el perfil de él, ¿no? Digo, leo esto porque si me pongo a hablar de Sun Tzu, se me van los minutos. Acá está, creo que sintetizado por la obligación de ser lo más concreto posible al escribir. Entonces pongo así: en el arte de la guerra, nombro el libro al cual estoy haciendo referencia, Sun Tzu nos ofrece una serie de máximas con criterio metafísico sobre el fenómeno bélico. No es un tratado con perfil técnico o específico. Es una obra fantástica, al estilo oriental, en la que la unidad de su contenido nos permite palpar el sentido filosófico de un asunto, y transcribo palabras, obviamente traducidas al castellano de ese libro, de vital importancia para el Estado, un camino hacia la seguridad o hacia la ruina, con el fin de lograr el éxito. Por tanto, con afinado criterio, nos brinda un conjunto de sugerencias que se adecuan a otras disciplinas de la vida en comunidad, de cualquier época y bajo cualquier circunstancia. El caso más emblemático lo muestra la abundante proliferación de bibliografía inspirada en esta obra, en particular la relativa al mundo empresarial y del mercadeo, luego del redescubrimiento de ella con inmediata posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Porque en realidad es eso, viene al estilo oriental. Y yo creo que, y termino, y yo creo que el fenómeno lamentable que está pasando en la guerra de Ucrania, la postura de China, si se quiere, justamente, como muy bien tú dijiste, Héctor, de alguna manera sigue estas enseñanzas de Sun Tzu. Es más, China está conquistando el mundo sobre la base de esa frase que tú nombraste, ¿no? De la conquista sin necesidad de disparar un solo tiro, ¿no?
y está conquistando el mundo en forma muy lenta, pero allá va. Y bueno, nosotros que seguramente no vamos a estar vivos para poder de alguna manera reafirmar lo que estamos diciendo, pero nuestros hijos, nuestros nietos, en fin, el futuro lo va a confirmar, yo creo. Perfecto, gracias. Gracias, Papuche. A ver, Javier, ¿nos escuchás? No, no hay caso. Oye, Héctor. Ok, un abrazo, mano, para todos. Buena Muchas suerte. gracias, Leonardo. Te esperamos el jueves, ¿eh? El jueves te esperamos. Sí. Felicitaciones y todo. Además, ahí tengo varias anécdotas que contarles de esa región. Con mucho gusto. Pero ahora es muy tarde. Sí. Buena suerte. Chao. Gracias, Leonardo. Gustavo, no hay caso con Javier, ¿no? Claro. Sí. Claro. Y yo le indico acá. A ver, sí, eso es lo que voy a hacer, para. Coronel Prada, ¿quiere hacer algún aporte, algún comentario? No. Está silenciado. Ahora sí. Coronel. No. Sí. No se le escucha. No lo escuchamos, pero lo tenemos presente. Un fuerte abrazo de parte de todos. Chao, Leonardo. Buena suerte. Chao, hasta luego, muchachos. Un placer. Sí. Fue brutal. Sí, está bien, sí. Para un poquito que está llamando Javier. ¿Para qué está llamando Javier? Para un poquito. Hola, Javier. Hola. Sí. A ver, decido, Javier. Pero, no, para Javier, discúlpame, pero tú tenés problema con el micrófono. Pará, pero no hay caso. A ver, Javier, ¿tú nos escuchás? Un audio. Javier, un audio. Buenas tardes, Leo. Sí. A ver. Pero entonces, y entrar por la computadora, entonces. Pará. No me funciona. No. El audio de Javier llega bien, sí. Bueno.
A ver. Ahí apareció. Bueno, a Bueno, ver. muchachos, buena suerte. Adiós. Chao. Chao. A ver, Javier. No hay caso. Habla, pero no. Sí, está bien. Todo eso, Javier, lo vamos a ver este jueves que viene. Sí, pero el inicio de la República Popular China, el 1 de octubre del 49. Tenemos 72 años para llegar al presente. Se habrán pasado cosas en 72 años. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, está bien, no te preocupes. Fíjate ese detalle técnico para el jueves que viene. Bueno, no te preocupes, no te preocupes, todo eso se puede solucionar. Por favor, con mucho gusto. Chao. Coronel, ¿me escucha? No. Bueno, qué ¿Cómo está lástima. el volumen de su... ¿No será que tiene... A ver ahora. A ver ahora. No, No. no, no. Sí, claro. Está bien. Una buena idea. Está bien. Bueno, a ver, lo que nos dijo Javier era el tema de, habló de los problemas de Taiwán y China, eso lo vamos a ver, lo vamos a ver el jueves que viene, y habló también de Rusia, que nos da puntada sin nudo, como la enorme mayoría de los países lo hacen, y eso también lo vamos a ver en cierta medida, pero que Rusia no, sí, vamos a ver a Rusia en un giro total de la política exterior china, la Unión Soviética en realidad. Bueno, coronel, ¿no nos escucha? Pero no lo escuchamos. Sí, exacto. Bueno, creo que por hoy estamos, salvo que quieran hacer alguna reflexión o alguna otra cosa. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Además, claro, y vamos a ver en las conclusiones, cuando termine la disertación, que van a terminar con conclusiones, que también pueden ser un tanto polémicas y que pueden ser interesante un diálogo, un intercambio, ¿no? Un debate eventualmente, y puede ser muy enriquecedor ese debate. Así que y bueno, puede ser muy interesante ese intercambio de opiniones, ¿no? Sí, sin duda alguna, por eso les dije, el siglo XX y XXI es lo que nos interesa más, pero imposible divorciarnos de esta primera parte respecto a la filosofía, a la ideología, a la historia de China, para entender lo que está pasando hoy en día, ¿no? Si no, sí, Gustavo.
Sí. Ah, lo que me pasó a mí. Sí, sí, claro, sí. Que está arriba a la derecha, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y Gracias. nos Un placer, vemos, un nos placer. vemos el jueves que viene. Un placer. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. gracias. Ah, Chao. Coronel, ¿nos escucha?